Buenos días a todos. Pongamos nuestra asistencia en el chat, por favor. En un momento ya comenzamos. Bueno, vamos a procurar dejar libre los últimos 10 minutos para la toma de participaciones con una actividad de libro, la actividad número C, que la clase pasada les dije que no la tenían que hacer ni entregar, que le íbamos a construir la próxima clase. Bueno, esta es la próxima clase. Entonces, bueno, me voy a apurar por esa razón. Estamos en la sesión número 5 de SEM, este es el grupo de humanidades. Y bueno, vamos a empezar. La ficha de día de hoy es esta de acá, que es el materialismo histórico y la crítica al modelo capitalista. A lo mejor recordando un poco lo que vimos en Introducción a Ciencias Sociales con respecto al materialismo histórico y el surgimiento del capitalismo, que en su momento lo vimos cuando iban ustedes en el semestre 2, en el segundo semestre. Entonces, bueno, deben de recordarse la figura más importante del materialismo, ¿no? Que en este caso es Carlos Marx. Y lo que él hizo y bueno, y por qué lo hizo, que tiene que ver con lo que estaba sucediendo en el contexto, que era el nacimiento, surgimiento de un nuevo modelo, que era prácticamente un modelo muy fuerte, que no se veía cómo podía detenerse esta nueva corriente, de hecho no se detuvo, y que hasta nuestros días sigue vigente, bajo un nombre diferente, ¿no? Ya no se llama capitalismo, pues ahora es neoliberalismo, pero sigue siendo un modelo que basa prácticamente sus principios en lo mismo, ¿no? En el capital, en el dinero, en el esfuerzo colectivo para generar riqueza, en la oportunidad de que se haga rico el que tiene la capacidad económica de poder poner un negocio, es decir, el capitalista. Y bueno, brinda una oportunidad de trabajo al que no lo tiene, en este caso el trabajador y el obrero, pero bueno, son las reglas del capitalismo, no es para nada eh, un modelo que vaya a ofrecer un beneficio a todos. Pero vamos a hacer una reflexión bien profunda, ¿no? Porque hay una crítica muy severa a los inversionistas, al capitalista, al que tiene dinero, pero en muchos casos es que el modelo ha permitido que suceda porque brinda la oportunidad de que trasciendas. Que no todas las personas puedan tener ese acceso o quieran esforzarse para llegar a ello, esa es otra cosa que podemos discutirlo. Pero el modelo sí permite que las personas puedan crecer y puedan realmente convertirse en personas económicamente estables. El modelo capitalista, que sí, desgraciadamente el grueso de la población queda condenada porque no tiene acceso a ello, porque no tiene el capital para poderlo invertir, es otra cosa que podríamos discutir, pero no precisamente, no necesariamente el modelo se debe de criticar o simplemente odiar a la clase que se ha adherido a los principios del modelo y que le ha ido bien en la vida poniendo un negocio. Eso lo analizaremos el día de hoy, ¿no? Bueno, permítame hacer un recorrido rápido de lo que vamos a hacer para que vean y calculen sus espacios. Primero, ver cómo llegamos a la etapa capitalista a través de un recorrido a través del tiempo rápido. Después, analizar que uno de los subtemas de hoy es el materialismo histórico, pero primero, ¿qué es y cómo es que surge a través de esta diapositiva? Luego, analizar cuáles son los fundamentos del modelo capitalista, que son notas en esta diapositiva, para luego hacer un repaso, porque lo vimos en Introducción a Ciencias Sociales, en segundo semestre, sobre qué es el materialismo histórico, en qué consiste, en qué basa la crítica al materialismo histórico, para ya posteriormente hacer una reflexión aquí e irnos a la toma de participaciones en el punto C. Acuérdense que el punto 10 perdón, la página 10 y 11 era tarea. Intentamos contestar aquí las preguntas de la página 9, pero solamente dio tiempo, me parece que de unas pocas. Y hoy vamos a tomar participación del punto C, de tal suerte que no se lleven tarea, que lo del libro lo podamos resolver acá. Se ve bastante lo que tenemos que hacer, así que bueno, hay que apurarse. Esta parte de acá. Vamos a hacer un trayecto
cronológico, un viaje en el tiempo así rapidísimo. Eh, Antes de la época esclavista había otra cosa que no está en esta categoría. Había una forma de organización, una semiforma de organización social. Era la barbarie. En la barbarie solamente mandaba el más fuerte. No había una forma de organización efectiva. No había sistemas políticos, obviamente no había democracia, no había una estratificación social, no había funciones laborales bien específicas. Era la barbarie, la, la ley del más fuerte. Sí, en la época de, no primitiva, pero sí cuando todavía las civilizaciones estaban por construirse. Luego viene la época esclavista, ya mucho más reciente, y aquí empieza el recorrido. En la época esclavista, pues ya hay un modo de organización, y ese modo de organización, pues era que unos tenían poder, que lo conseguían a través de la fuerza, a través de diferentes mecanismos, y se aprovechaban de otros más desválidos. Los esclavizaban y los utilizaban para producir riqueza, para hacer actividades que por lo regular producían riqueza. Yo tenía un esclavo y lo ponía a trabajar en el campo, ¿no? Yo tengo un esclavo y lo pongo a trabajar en la servidumbre de mi casa. Yo tengo un esclavo y lo pongo a trabajar en construcción, en hacer caminos, ¿sí? Se dio sobre todo en países europeos, que a veces esclavizaban a otros pueblos. También se dio en Asia, en Medio Oriente, por ejemplo, en el caso de los persas, se apoderaron de otras naciones, las esclavizaron y los obligaban a trabajar para ellos. Tenemos nuestro caso en América, ¿eh? En el caso de las culturas prehispánicas, también utilizaron el esclavismo. Es apoderarse de otro pueblo, de sus mujeres, de sus hombres y de sus niños, para explotarlos. Aquí en México tenemos el caso de las guerras floridas, esa parte que se utilizaba para obtener personas, para hacer sacrificios humanos. Ya saben que ellos hacían el sacrificio del corazón con una técnica impresionante, ¿no? Que tenían de un solo tajo hacer una herida encima del corazón, pero recuerden que el corazón está protegido por este huesito y aún así lo podían hacer y lo ponían en sacrificio a los dioses, cuando todavía el corazón latía y lanzaba borbotones de sangre, y por eso se les llama guerras floridas. Pero también utilizaban a los hombres para construir pirámides, por ejemplo. En Egipto, todo el mundo ha visto una imagen de donde los egipcios, con un látigo, obligaban a otros pueblos a trabajar para ellos. Esta es la época esclavista. Los griegos. Y la época esclavista, quítense la idea de que siempre se explotó a la raza negra, porque nunca, no siempre fue así. Por ejemplo, en la época de los latinos o de los griegos, también se esclavizaron a los nórdicos. Es decir, los griegos llegaron a tener como esclavos a un sueco, lo que hoy sería un sueco, a un noruego, y eran rubios. Así que el esclavismo no precisamente está enfocado a la explotación de la raza negra. En algunos otros contextos era diferente. Los persas se apoderaban, por ejemplo, de un mesopotámico. En el caso de Asia, los chinos también esclavizaron a otras culturas. Entonces, esta era la época esclavista. Luego transitamos a un modelo que es el feudalismo. Vino una evolución social, cambiamos de régimen, de sistema, y ahora era el feudalismo. La imagen del feudalismo siempre se debe de representar con estos grandes castillos, reyes. ¿Cuál era la forma de gobierno aquí? La monarquía. Y acá el esclavo dejó de llamarse esclavo y tenía el nombre de siervo. Siervo con S, ¿eh? No vayan a poner siervo con C porque ese es el venadito este. Siervo con S es el que equivale al esclavo en la época feudal. ¿Qué periodo más o menos estamos hablando de la época esclavista y de qué periodo estamos hablando de la época feudal? La época esclavista inicia desde antes del año cero, antes de la llegada de Jesucristo. Los griegos, ya ellos habían dominado y esclavizado a otros pueblos. La época feudal generalmente se asocia a la Edad Media, esos 1000 años entre el siglo V y el siglo XV, entre los años 400 y tantos hasta los años 1400 y tantos. A este periodo se le conoce como feudalismo. Dominó la forma de gobierno
de la monarquía. Sin embargo, se siguió practicando el abuso de uno sobre otro, con un nombre diferente. Ya no eran esclavos, ahora eran siervos. Luego vino un estallido que cambió el mundo. Terminó la Edad Media, comenzó la época del Renacimiento, una serie de descubrimientos, nuevas formas, se establece un nuevo modelo económico, empiezan a perder fuerza los monarcas, ese título nobiliario, ¿no? Si yo era un varón, un sir, un príncipe, pues obviamente tenía un estatus elevadísimo. A eso se le llamaba títulos nobiliarios. Es decir, tenías sangre real, pertenecías a la familia real. Y nada más por eso ya tu vida estaba resuelta. Pero luego empezaron a perder fuerza y apareció un modelo basado en la economía, un modelo basado en el comercio. A este modelo se le conoció como liberalismo. Y los máximos exponentes del liberalismo económico son los burgueses. Los burgueses, que en su momento fue un término despectivo. Hoy decimos, ay, sí, es que tú eres burgués, como para hacer notar que una persona tiene un estatus. Es así como que una distinción, pero en su momento el decir que eras burgués era una mofa, era una burla, porque eras un nuevo rico. Eras simplemente adinerado porque hacías comercio, pero no pertenecías a la realeza, porque no tenías alcurnia, porque no tenías clase, simplemente eras un nuevo rico. Y bueno, no sabían los nobles que este era el nuevo modelo que ya nunca se iba a ir. La clase noble quedó relegada, quedó apartada y apareció este nuevo modelo de liberalismo con los burgueses que terminaron desplazando a la nobleza. Ahora ya no era importante el varón, el sir, ahora era importante el que tenía el dinero, el burgués, el rico. No importaba que no tuviera un título nobiliario. Ahora lo que nos movía dentro de este modelo era el dinero, era el capital, ya eran las primeras muestras del capitalismo. Y después viene el estallido de la revolución industrial, la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, otra vez cambia el modelo económico, el modelo político y aparece el capitalismo como tal. El capitalismo empieza a hacer sus primeras manifestaciones muy evidentes a partir del siglo XIX, es decir, años 1800, y empiezan a surgir los primeros países capitalistas. Y ahora todo va a estar basado en el dinero, en la economía, el materialismo. La economía a partir de acá va a ser la base de las relaciones sociales. Y no ha cambiado, ¿eh? Incluso muchos de nosotros cuando pensamos en nuestro futuro, en nuestro proyecto de vida, sí o no, lo hacemos movido por el materialismo. Quiero estudiar tal cosa porque me quiero dedicar a tal y quiero que me vaya bien en la vida por esto. Y nos olvidamos un poquito de otros elementos que habría que considerar en nuestra vida. Total, que ese es el capitalismo. Es cruel, simplemente si tienes el capital, tienes la posibilidad, de acuerdo al modelo, de hacerla en la vida, y aquel que no tiene el capital, pues se condena a tener que vivir subyugado al que sí lo tiene. Es una nueva forma de las anteriores. Vean las anteriores. Esclavismo, el ser siervo. Ahora en el capitalismo tiene un nombre preferido, tiene un nombre diferente. Se le llama trabajador, obrero, pero al final de cuentas, todavía en los primeros años del capitalismo se hacía una tremenda explotación. Hablo de los primeros años, ¿eh? Años 1800. Se les obligaba a las personas a trabajar largas horas laborales. Apenas las constituciones del mundo regularían esto. Se trabajaba en muchos casos en las fábricas, en las primeras fábricas. Imagínate que el capitalista estaba haciéndose millonario, estaba produciendo a escala, en serie, con la revolución industrial, y todo dependía de qué tanto trabajaba el obrero. Y si te puedo poner a trabajar 12 horas, 14 horas, pues está bien porque produces más. Se empezó a ver a las personas como como un apéndice de las máquinas, porque al final de cuentas se siguió utilizando a las personas para que encendieran la máquina, para que apretara tal botón, para que midiera las temperaturas. Es decir, sí se industrializaron los procesos,
pero se seguía utilizando al ser humano para controlar el proceso. Y por eso también se llevó a cabo una explotación. Hasta que empezaron a aparecer las primeras manifestaciones de regulación, aparecen reglas como no más de 8 horas de trabajo, todo el mundo tiene derecho a un día de descanso, ¿sí? Hay un salario mínimo que sea lo suficiente para vivir dignamente, etcétera. Y es ahí donde aparece la crítica de Carlos Marx y de Federico Engels o Friedrich Engels o Karl Marx o Carlos Marx. Y es ahí donde entramos a la parte que nos interesa respecto al materialismo histórico. Ya vimos cómo llegamos al capitalismo a través de este trayecto. Ahora, ¿qué es el materialismo histórico? ¿Para qué sirve el materialismo histórico? Nosotros lo vimos en Introducción a Ciencias Sociales con el nombre de escuelas de interpretación. No son otra cosa más que enfoques para analizar, enfoques diferentes para analizar la dinámica social. Son al menos estos cuatro, que en realidad son cinco, porque el punto 3 tiene dos. El positivismo, que en su momento vimos que fue Augusto Conte. Los que estén aquí de Olimpiadas es pregunta de examen casi siempre. Luego hay otra manera de interpretar la dinámica social que se llama estructural funcionalismo. En Introducción a Ciencias Sociales vimos que todas las partes son importantes en el todo. Si una parte del todo falla, el resto del todo se descompone, ¿sí? Y si nos vamos a conceptos modernos, clásicos, por ejemplo, hablando de un sistema, si falla la política, se descompone el resto del sistema. Falla la educación, falla la salud, fallan las leyes, falla el sistema de justicia y así se va haciendo una descomposición social. Eso es la teoría del estructural funcionalismo. En su momento lo veremos con mucho más detalle. Eh, no hay nadie, para el que puso de... No hay nadie en la sala de espera. Había hace un momento alguien y ya le di a admitir. Para los que están poniendo en el chat que alguien no puede entrar. Ah, Peregrina, del positivismo, sí, una apuesta hacia la ciencia, que es lo que debieron de ser los países ya desde el siglo antepasado o pasado, que nosotros apenas estamos ahí entrándole a la tecnificación, innovación y ciencia. En el caso, bueno, y tiene sus máximos exponentes, ¿no? Durkheim y Spencer, en el caso del estructural funcionalismo. Luego aparece una nueva teoría, vienen en orden cronológico de aparición, que es la teoría comprensiva y crítica. Es un análisis para poder entender la realidad. Pone como primicia no el dato, sino el análisis del dato, para sacar conclusiones, detectar fallas y proponer cambios que mejoren la estructura. Esta es la teoría comprensiva y crítica. Aquí aparecen Habermas y Weber como máximos exponentes de este periodo, de este capítulo. Así es, Peregrina, parece que seguimos en el estado teológico. Entonces, bueno, dentro de la teoría comprensiva y crítica son estos dos personajes y luego aparece el materialismo histórico, casi a la par del auge del capitalismo. Que conste que el capitalismo no fue la primera vez que se habló acerca del dinero, de la importancia del materialismo, ya venía desde otro modelo que se llamaba liberalismo económico. Por eso es que a la evolución del capitalismo no se le llamó neocapitalismo, se le llamó neoliberalismo. Para que me entiendan, en el punto medio está el capitalismo, pero previo al capitalismo había un modelo que se llamaba liberalismo económico. Aquí destacaron los burgueses. Luego aparece el capitalismo como tal. Aquí quienes destacan ya no es el nombre burgués, ahora tomaría el nombre de empresario, porque la empresa es uno de los estandartes del modelo capitalista. Y luego el capitalismo evoluciona cuando aparece la globalización, cuando aparece una nueva tecnología, una mejor tecnología, y entonces tiene que cambiar de nombre, el comercio internacional, el consumismo, y ese nuevo nombre sería neoliberalismo. Y bueno, ahí aparecen estos dos personajes, de los cuales uno de ellos es más trascendente que el otro, me refiero a Carlos Marx, más que Engels, que también colaboró a la teoría del materialismo histórico. Entonces ya vimos
cuál fue el trayecto para llegar al capitalismo y ya vimos que son estos que se le llaman escuelas de interpretación, que no son otra cosa más que diferentes formas de analizar la dinámica social, criticarla, detectar los fallos y proponer de esa manera mejoras. Estoy viéndolos y ya dejaron de tomar las notas de aquí para poderme brincar a la siguiente. Espero un instante más. En este nuevo modelo de educación así en línea, esto equivale un poco así como que los que tienen la cámara apagada, equivale así como que si estuvieras en el salón de clases y estuvieras así como que con tu chamarrita así hecho bolita en tu mesa banco y pues no sabes si estás escuchando, poniendo atención a la clase o tomando la clase. Por eso la parte esta de exigir que tengan la cámara abierta para las personitas que por ahí tienen la cámara cerrada, por favor. Entonces, bueno, me paso al siguiente. ¿Cuáles son los fundamentos del capitalismo? ¿En qué consiste, pues, este modelo capitalista que fue tan criticado por, entre otros personajes, por Carlos Marx? Primero, primera cosa, primer emblema del capitalismo. El nombre lo toma porque para hacer que este modelo funcione, todo está basado en el capital. Entiéndase por capital al dinero, pero también a la empresa, pero también a la industria, incluso también al trabajador, que se le conoce con el nombre de capital humano. Si yo tengo entonces las condiciones y el capital, este modelo me permite a mí ser emprendedor. Este modelo me permitiría a mí hacer un proyecto, crear una empresa que me permita explotar el modelo y generar riqueza, hacerme rico si es que funciona. Nada más que hay una condición, el Estado no regula. Tienes 1 millón de pesos y quieres invertirlo en el negocio que tú crees que funciona, ok, cumple con estas reglas. Hay que pagar tal impuesto, hay que pagar tal permiso, ¿sí? Te brindo esas condiciones. Si las cumples, puedes libremente echar a andar tu negocio. Pero si no funciona, el Estado se lava las manos y no tiene nada que ver con ese fracaso. Y ese millón que invertiste en ese negocio que creíste que podía funcionar, si no funciona, el Estado no tiene ninguna responsabilidad. Es cuestión tuya. Hiciste una apuesta y en esa apuesta, en este ejemplo, perdiste. Pero ¿qué tal si sí funciona? ¿Y qué tal si ese 1 millón de pesos que invertiste en el negocio que ustedes se quieran imaginar y funciona? Pues ahí está la oportunidad que han tenido algunos que empezaron siendo una empresa pequeñita. Ejemplos mexicanos tenemos de sobra. Grupo Bimbo, Grupo Verdes, las cerveceras, las industrias tequileras, Vitromex, en el caso de las cementeras, el caso más exitoso eh, de Cemex. Está el caso de América Mobile, que bueno, pues ahí como que hay, ¿recuerdan en Historia de México cuando le venden Telmex a Carlos Slim, Carlos Salinas de Gortari? Ahí a lo mejor no es una historia de lucha y que de mi empresa chiquita llegué a crecer, a lo mejor ahí tiene que ver con asuntos políticos. Pero sí hay ejemplos de personas que teniendo muy poco y empezando de un negocio muy pequeñito, lograron trascender y convertirse en emporios económicos gracias a ello. Pero son muy pocos. El clásico que la abuelita cocinaba muy rico o la mamá cocinaba muy rico y pusieron una pequeña fondita que se convirtió en un restaurante y luego abrieron otro restaurante y luego abrieron otro en otro lugar y ya luego no pudieron y tuvieron que abrir franquicias. Ejemplos veracruzanos como estas 2 o 3 marcas, empresas de antojitos veracruzanos, que ya las conocen, ¿no? Que no vamos a pagar el comercial porque pues luego se sube la clase a YouTube y luego nos las botan por decir los nombres de estas empresas, pero ya saben cuáles son, que son veracruzanas y que venden antojitos y que empezaron con una, luego tienen dos, hasta que ya no pudieron atender tantas y empezaron a crear franquicias.
Esos son ejemplos del modelo capitalista. Se basa en la inversión. Otra nota. Se basa en la inversión. Hay una libre competencia. ¿Sí? Voy a crear una empresa de comida, pero tengo que competir con otros que también tienen la oportunidad. El mercado es libre. El precio de los productos es flotante. El Estado no controla. El precio es flotante. Es decir, yo no puedo decir, sí, el precio de, no sé, de X producto, de las tortillas, es porque yo quiero que baje. El precio de la gasolina está así porque yo gobierno. No, el Estado, el gobierno de ningún país, prácticamente hoy en día en el mundo, aplica esto. Salvo los países muy cerrados que se dicen socialistas, pero que más bien son dictaduras, es donde realmente el Estado sí tiene injerencia sobre el valor de los productos. En el resto de los países del mundo los precios son flotantes y se basan en una ley, que es la ley de la oferta y la demanda. Si hay una alta demanda de un producto, el precio de ese producto tiende a subir. Si hay una alta demanda, perdón, si no hay demanda de ese producto, el precio de ese producto tiende a bajar. Entonces los precios de los productos son flotantes. Si yo quiero que baje el precio de la gasolina, ¿qué tengo que hacer? Pues dejar de usar mi auto, o si tenemos dos o tres autos en la casa, solamente usar uno. Es más, irte al extremo de utilizar transporte público y al Estado no le va a quedar otro remedio más que bajar este insumo. Si yo quiero que baje el precio del aguacate que está a 70 pesos, pues dejamos de consumir aguacate, se va a echar a perder la primera cosecha y producción porque nadie lo va a comprar a ese precio. Entonces el productor va a tener que llegar el día en donde vea que su aguacate ya maduró, que en los próximos días se va a echar a perder y entonces en lugar de 70 va a poner la oferta 30 pesos el kilo, 25 pesos el kilo, porque si no, se echa a perder. Entonces el precio de los productos están basados en la ley de la oferta y la demanda bajo el modelo capitalista. ¿Qué hace el gobierno entonces? ¿Qué debería de hacer el gobierno en un modelo capitalista? Nada más poner las reglas del juego, sobre todo en el caso del cobro de impuestos. Se supone que también debería de ver por que las empresas sean ecológicamente responsables, que tengan condiciones laborales adecuadas con sus trabajadores. Ese es trabajo, ese sí, del Estado. Regula las condiciones de la empresa. Pago de impuestos, condiciones de seguridad, es decir, que haya los elementos de seguridad, que los trabajadores tengan las condiciones laborales que por derecho tienen por ser trabajador, y ya, ahí queda. Todo lo demás es responsabilidad del empresario. Ahora que vino la parte esta del COVID y que hubo cuarentena y que se derrumbaron los negocios, ¿qué dijo la autoridad? Pues que los empresarios busquen la manera de ellos solos tratar de salir adelante. Se oye muy cruel, no estoy defendiendo a este presidente y ustedes saben que somos críticos con quien hay que ser crítico, pero ¿qué creen? Que son las reglas del juego, son las reglas de este modelo capitalista. ¿Por qué dicen que otros gobiernos, otros sexenios sí ayudaban a los empresarios? Porque a veces sí es necesario ayudarlos, porque si no la economía se cae aún peor. Y ahí vamos a regresar entonces a lo que acabo de decir. ¿Hubiera sido necesario sí ayudar a los microempresarios y medianos empresarios de las llamadas pymes? Sí, porque si no, vean lo que pasó. Casi 20 millones de personas perdieron su empleo, algunas de manera temporal, mientras está cerrado. Imagínate 20 millones de personas en un país que tiene unas 60 y tantas millones de personas como fuerza productiva del país, porque los demás o son jóvenes como ustedes que no trabajan, son niños, son adultos mayores jubilados, son amas de casa, son personas que no son económicamente activas. De las que sí son activas son menos de 70 millones. De esas, 20 millones se vieron paralizadas por el COVID. Mermaron sus ganancias a la mitad, dejaron de percibir mientras no trabajaban. Sí es cierto que en el capitalismo las empresas se las arreglan como puedan, pero el Estado pierde más si no ayuda, como sucedió en nuestro país. Nos amparamos a los principios del capitalismo, rásquenselas como puedan, es el modelo, ¿no? Está bien, no es ilegal, pero ¿saben qué? Que provocó más mal. Otros países que sí le entraron a ayudar a las pequeñas y medianas empresas, que son las que realmente necesitan ayuda, ¿eh?
Es el grupo Cuauhtémoc Moctezuma, Carlos Slim, Telmex, esos no necesitan ayuda, son una empresa tan grande que tienen el capital para soportar un mes, 2 meses, 2 años, 5 años en crisis y no pasa nada. Pero las pequeñas y medianas empresas son las que se cayeron. Y es ahí donde sí algunos países ayudaron a esas empresas a salir adelante. Y les fue menos mal que a nosotros. En el caso de nosotros, quisimos ampararnos a lo que dice el capitalismo por conveniencia política, porque económicamente no estamos bien, y vean lo que nos pasó. Este año, el último cuatrimestre, 18% para abajo, más, y ahorita acaba el secretario de Hacienda y Crédito Público, el de Economía, acaba de decir que el próximo año se calcula que la economía para abajo, 8%, todavía en el 2021. O sea, esto va a tardar. Algunos piensan que hasta 5 años. Estos son los fundamentos del capitalismo. La crítica de Carlos Marx, ¿en qué consiste? Bueno, él decía que hay un exceso y abuso acerca del capital, es decir, todo está basado en el materialismo, en la generación de dinero, y con ello pierde la sensibilidad del ser humano, existe la explotación, la lucha entre el que tiene y el que no tiene, que se le conoce como lucha de clases. El obrero está condenado a estar subyugado y sujeto a las condiciones que el capitalista le imponga. Si quieres, si no quieres, pues no. Aparte, el modelo es un modelo que se maneja de manera muy inteligente, aunque nosotros no sepamos. Por ejemplo, el desempleo siempre va a existir porque es una manera de mantener los salarios bajos. Es decir, a los países, a los empresarios, a los modelos económicos no le conviene que todo el mundo esté bien, porque por ejemplo tendría que subir los salarios. En cambio, cuando hay mucho desempleo, yo te pago 100 pesos, si quieres, ¿eh? Si no, detrás de ti hay 30 que alguno de ellos sí va a querer. Entonces el desempleo es una manera de mantener controlados los salarios bajos, porque hay una sobreoferta de qué? De trabajadores, y hay poco qué? Poco trabajo. ¿Y qué dice la ley de la oferta y la demanda? Que si hay muchos trabajadores y poco trabajo, entonces el salario de los trabajadores baja. Y si hay pocos trabajadores y mucho trabajo, entonces el salario subiría. Por eso es que hay algunas profesiones como por ejemplo neurocirugía, que hay pocos que ganan mucho dinero. En cambio hay otros como por ejemplo administración de empresas, así nada más, sin especialización, que hay una sobreoferta de trabajadores y por lo tanto los salarios son bajos. Lo que sucedió en años pasados con diseño. Diseño en un principio, oye, era una carrera súper padre, era una carrera que iba a cambiar, innovar, iba a hacer que las empresas se metieran a la nueva era, pero estudiaron muchos diseños y la saturaron. Y hay una sobreoferta de trabajadores. Y eso hizo que ahora, siendo diseñador gráfico, los salarios hayan bajado, se hayan desplomado. Y así algunas profesiones más. Eso es entonces la crítica del materialismo histórico. El obrero está condenado y subyugado al capitalista. El capitalista tiene la oportunidad de generar riqueza siempre y cuando tenga el dinero para poder invertir. Hay una lucha entonces entre estos dos grupos que son antagónicos, los obreros versus los capitalistas. Es una lucha de clases y eso ha existido desde siempre. Y si me regreso acá, vean, existía aquí, existía en el feudalismo, existía en la burguesía y ahora también existía en el capitalismo y hoy en día en el neoliberalismo. Es decir, como bien dice Marx, la historia de la humanidad es una historia de lucha de clases sociales. Entonces, bueno, la reflexión es esta. Nuestra sociedad siempre ha sido así. Si ven en la pirámide hasta arriba está el dinero. Hoy en día, los que están hasta abajo, vean que algunos están hasta caídos, porque son los que más padecen y también son el grueso de la población. Y solamente unos pocos privilegiados, que ven, debajo del dinero está la clase gobernante, en algún otro momento está la clase conservadora, la religión. Hoy ha cambiado un poco, cuando menos en nuestro país. Luego estarían los militares. En el siguiente nivel estaría la clase media y hasta abajo estaría la clase trabajadora, que en muchos casos son los que se sacrifican para beneficiar a los que están hasta arriba, ¿no? Y bueno, eso es la crítica que se hace a través de la lucha de clases de Carlos Marx. Sacamos nuestro libro para tomar participación de la página 17 y 18 y lo vamos a hacer a través del chat. En la medida de que contestemos más, pues es menos lo que nos llevamos o que nos vamos a llevar como tarea, ¿no? La primera pregunta,
Está todavía en la página 17. Nada más ahí, una pregunta ahí. Dice, escribe 5 frases que utilicen la palabra estructura. Procura que en cada frase la palabra tenga un significado distinto. Empiezo yo y ahí pueden ir poniendo en el chat, lo pongo abierto y acuérdense que queda ahí como participación. Por ejemplo, eh, me duele la estructura ósea de mi cuerpo. Esa es una. Pueden ponerle el inciso A. Los que están poniendo, este peso está sostenido por una estructura. Es correcto. La estructura de mi casa es fuerte. Está correcto. Tu argumento está bien estructurado. También es válido. La estructura de un artículo académico es rígida, ¿sí? Incluso también podremos utilizar la palabra reestructurar. Esto necesita una reestructura. El cerebro era de una estructura normal. En el caso de que sea una autopsia, ¿cómo? El cerebro, mi cerebro tiene una estructura normal. Toda la estructura se puso en movimiento. Es correcto. La estructura social predispone al pobre al pobre al fracaso, ¿sí? Para hacer una buena noticia debo conocer bien su estructura. Debo estructurar bien mis planes. Debes de estructurar bien tus ideas. Y hasta ahí. Nos vamos a la siguiente de la página 10. Dice, elaboren en grupo un listado. Esa la omitimos, la 2. Y de ahí la 3. Contesta las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las similitudes de los distintos usos y significados de la palabra estructura? En resumen, se puede contestar en una sola emisión esto. Hablo del 3. ¿Cuáles son las similitudes de los distintos usos y significados de la palabra estructura? Va a depender del contexto. La palabra estructura y el significado que se le vaya a dar va a depender exclusivamente del contexto. Si yo digo me duele la estructura ósea, obviamente me estoy refiriendo a las partes de mi cuerpo, que es mi esqueleto. Si yo digo esa estructura bien tus ideas, significa que organiza bien tus ideas, es decir, el contexto le da sentido. Todos los usos se refieren al conjunto de un todo, ¿sí? Nos vamos, ¿cuánto tiempo falta? Un minuto. La segunda dice, ¿cuáles son sus diferencias? Las diferencias en las diferentes definiciones nuevamente van a depender del contexto. Es decir, la palabra estructura en general se refiere a la unión de las partes y las diferencias las va a dar el contexto, punto. Como cuando digo, voy al banco, un lugar, un sitio para depositar dinero, o pásame este banco, si estoy en una silla, estoy en el laboratorio de química en Lizardi. El contexto lo dice todo. Y la última de esa pregunta, ¿a qué te remite la noción de estructura socioeconómica?